Vamos a continuar. Este, Nuestra siguiente presentación está a cargo del doctor Gerardo Sierra Martínez, titulada Sabemos quién está del otro lado, seguridad en redes sociales. El doctor Gerardo Sierra Martínez es investigador titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es jefe y fundador del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y también es miembro de la mesa directiva y fundador de la Asociación Mexicana para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Dentro de la UNAM ha impartido materias en facultades de Ingeniería, Filosofía, posgrado en Lingüística, Ciencia y Ingeniería de la Computación, Bibliotecología y Ciencias de la Información, además de varios cursos en instituciones académicas externas de prestigio, como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Seguridad. Ha dirigido varias tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y ha impartido varias conferencias, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias y bienvenido, Gerardo. No, pues muchas gracias por la invitación a la presentación, pero bueno, me sorprende que de repente se van la mayoría de los estudiantes, no sé si tienen alguna otra actividad, tienen clase, bueno, pues es una pena. Pero bueno, ok, a mí me toca más hablar sobre otra parte de lo que es la seguridad en computación y desde el punto de vista con el enfoque del procesamiento del lenguaje natural, la ingeniería lingüística, la lingüística computacional, sobre los trabajos que se están haciendo al respecto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién está atrás de las redes sociales? Las redes sociales, todo el mundo utiliza prácticamente al menos una red social. Los académicos que digamos que no usamos Facebook y demás, pues usamos LinkedIn, etcétera, otras redes sociales que también son muy útiles. Se puede decir que prácticamente, pues, el uso de las redes sociales es nuestro medio de comunicación hoy en día. Estamos pensando, según los datos estimados, cerca de 80 millones de mexicanos utilizan las redes sociales todos los días. Eh, bueno, y estos son datos obtenidos por blogueros, etcétera. Y de hecho se estima que en promedio se tiene más de 3 horas diarias que estamos navegando en las redes sociales. A nosotros se nos puede hacer muchísimo, sin embargo, bueno, si consideramos que hay otras personas que prácticamente dependen de las redes sociales, utilizan las redes sociales para comunicarse, pues puede ser poco estas 3 horas. De las redes sociales, las más utilizadas, la más utilizada prácticamente es Facebook. Después de eso le sirve YouTube, Instagram, Twitter y otras más. Aquí está inclusive LinkedIn. Según se ha observado, el 94% de las personas que utilizan redes sociales lo hacen a través de su teléfono. No quiere decir que todo el tiempo, pero al menos utilizan su teléfono para accesar a las redes sociales. El porcentaje entre hombres y mujeres prácticamente casi es el mismo, entre 51 y 49. Realmente podemos decir que estamos hablando más o menos del mismo uso entre unos y otros, o sea que no estamos exentos prácticamente nadie. Eh, Además de Facebook, que el segundo lugar lo tiene Instagram. Yo de hecho no uso Instagram, ni lo conozco de hecho. Sin embargo, lo que tenemos en Instagram es más que nada compartir imágenes, y en este sentido, bueno, hay una serie de compartición de imágenes pues de todas las actividades que se hacen, y gracias justamente a esto las mismas empresas es donde se han visto una forma de vinculación con los usuarios de esta red social. Realmente el uso de las redes sociales es una oportunidad para las empresas para irse vinculando, irse dando a conocer, pero hay otros medios, inclusive los políticos también utilizan las redes sociales. En Twitter, que es una red social muy usada, es una de las más favoritas de los políticos. Aquí hay un mensaje de Peña Nieto. Entonces, en este sentido,
hay mucho uso de Twitter, porque la ventaja de Twitter está en que es una compartición inmediata, muy sucinta, donde se puede dar la base, y ya si se quiere ampliar la información, bueno, pues ya se dan las ligas adecuadas para poder consultar esta información. Pero ¿cuál es el problema? Y hay muchas recomendaciones acerca de las redes sociales y que nos lo están diciendo, bueno, si es privado, pues ten cuidado con quién lo estás compartiendo. Desgraciadamente no sabemos con quién lo estamos compartiendo, y esa es una realidad. El hecho de nosotros ya entrar a una red social implica de que normalmente cualquier persona puede acceder a nuestra red social, y no porque seamos amigos o no seamos amigos de esa persona, sino simplemente porque nosotros lo tenemos compartido en un lugar público, y un amigo nos hace referencia, y de ahí damos a conocer a muchísima gente, realmente sin saber nosotros quién es el que está viendo nuestra información. En algunos casos simplemente vemos un listado y decimos, bueno, pues ya sé que al menos mis amigos sí lo vieron, pero todos estos no sé ni quiénes sean, y sé que ahí están. Entonces, ahí hay muchas observaciones que debemos tener cuidado a la hora de compartir en redes sociales. En el caso de las contraseñas, este es un problema actual. Eh, Actualmente estoy supuestamente por un hacker, no sé si les ha llegado esto, pero por lo menos al Instituto de Ingeniería ya nos llegó, y lo están compartiendo, que supuestamente un hacker vio que tu contraseña es tal y te pone la contraseña, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces usamos la contraseña en distintos lugares y no sabemos realmente en qué momento puede ser que alguien sí realmente captura nuestra contraseña, o simplemente ve con nuestros correos, porque a veces la contraseña nos la mandan a nuestros correos, y entonces hay, hay, hay que tratar de usar contraseñas seguras, ir cambiando las contraseñas, etcétera. Pero bueno, por otro lado tenemos la cuestión de los amigos. Aceptamos muchas veces amigos a quienes no conocemos, y simplemente porque, bueno, nos está ofreciendo una solicitud de amistad, nos está diciendo que trabaja en tal lugar, vemos su perfil, y al ver su perfil vemos que, ok, parece alguien que realmente me interesaría entablar una comunicación, pero realmente es esa persona la que está atrás. Porque nosotros en una red social, si ustedes saben, en Facebook, si no me equivoco, menores de 14 años o de 18 años no pueden usar Facebook. La realidad está en que los niños de 5, 6, 7 años tienen su propia cuenta de Facebook, porque ciertos papás lo permiten, y simplemente se cambian la edad. O sea, entonces, en este sentido, realmente, así como los niños, de la misma manera hay adultos que se hacen pasar por niños, y entonces tienen comunicación con niños, y entonces ahí se vuelve problemática la situación. Realmente, ¿qué se está haciendo al respecto? Eh, Prácticamente lo que se está buscando es encontrar quién es el perfil del usuario, o sea, quién es el posible usuario que hay atrás de las redes sociales. No hay más. Bueno, es una de las cosas más fuertes. Eh, Esto es, podemos identificar las características que definen a un hombre y a una mujer en cómo escribe, para que de esa manera nosotros podamos prever o identificar si la persona que está atrás es un hombre o una mujer. De la misma manera, el grupo etario, nosotros podríamos tener una clasificación por edades y saber cuál es la diferencia en la escritura, en la comunicación, en las distintas redes sociales, entre un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, etcétera, o en función del nivel sociocultural de la persona, inclusive del nivel socioeconómico. Entonces, este es uno de los trabajos a los que más se ha concentrado eh, actualmente en la identificación de quién está atrás. Entonces, entre las características, pues nos interesan estas características, pero nos pueden interesar muchas otras características, ¿sí?
Y justamente lo que voy a hablar es hablar de distintos proyectos que se han hecho y qué características han buscado. Entonces, eh, podemos, o sea, hay mucho trabajo sobre la identificación de esas características, y la investigación pues se ha avanzado muchísimo y cada año hay mucho trabajo que se está haciendo al respecto. Entonces, actualmente una de las formas más activas en las que los colegas, los investigadores en procesamiento del lenguaje natural estamos trabajando es en estas competencias del CLEF. Estas competencias del CLEF se hacen cada año, son competencias internacionales en las cuales se da una serie de datos que nosotros podemos usar como entrenamiento. A partir de estos datos de entrenamiento, entonces ya hace, se definen cuáles son los métodos y se entra a la competencia donde ya se sale el corpus de prueba, y con este corpus de prueba, bueno, pues ahora sí ya nosotros dimos nuestro programa y entonces lo corremos y vemos cuáles son, en qué lugar quedamos, etcétera, y de esa manera se puede saber más o menos cuál es el avance, las técnicas de punta hoy en día para identificar el perfilado de autor. Eh, Realmente, una de las ventajas que tiene el CLEF es que se trata de corpus multilingües. Esto no solamente dependemos de la cuestión de cómo se escribe en cada uno de los idiomas, que también es una parte positiva el saber, por ejemplo, cómo se escribe específicamente en español, la diferencia entre hombres y mujeres, o los emoticonos, etcétera. Pero aquí lo que se trata es abrirlo hacia corpus multilingües, corpus multiculturales, multimodales, donde ya tenemos imágenes, entonces también nos metemos con Instagram, etcétera. Y bueno, conocer el acceso a la información y cómo se vincula con las redes sociales. Ahora les voy a platicar los trabajos que se están haciendo actualmente en el grupo de ingeniería lingüística. Un poco de antecedentes. El grupo de ingeniería lingüística es un grupo que trabaja en procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional, tecnologías del lenguaje. Los nombres son variados, pero al final de cuentas lo que hacemos es analizar los textos para hacer ciertos estudios, identificar características, hacer N aplicaciones. Entre las tantas aplicaciones, una de las que nos ha interesado mucho es justamente la cuestión de perfilado de autor. De hecho, hubo un proyecto de problemas nacionales financiado por CONACYT, en el cual trabajamos sobre específicamente esa tarea de identificación de perfilado de autor. Ok, entonces les voy a hablar un poco la descripción de los proyectos. El primero de ellos es perfilado de autor multilingüe en redes sociales a partir de la identificación de los enegramas de caracteres y de etiquetas gramaticales. De etiquetas gramaticales o POS. ¿Qué es un enegrama? Para el que no esté familiarizado con esto, un enegrama es una combinación de 2, 3 o 4 según se defina n, y de grama es caracteres, si fuera caracteres, es una combinación de, por ejemplo, trigramas de 3 en 3 caracteres los que vamos obteniendo. Por ejemplo, PER sería el primer trigrama, ERF sería el segundo trigrama, RFI el siguiente trigrama. Y también lo tendríamos con los espacios vacíos. DO espacio vacío sería otro trigrama, el siguiente sería O espacio vacío D. Ok, esos son los trigramas de caracteres. Y los trigramas de partes de la oración o de etiquetas gramaticales. Las etiquetas gramaticales son los sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera. Entonces nosotros tendríamos bigramas de partes de la oración, tendríamos sustantivo, preposición, preposición sustantivo, sustantivo adjetivo, adjetivo preposición, etcétera. ¿Ok? Esos son prácticamente los enegramas de, bueno, primeramente de caracteres y luego de etiquetas gramaticales o partes de la oración.
Ok. Con esto dado de antemano, entonces ahora sí ya prácticamente lo que nos interesaba fue combinar diferentes características estilísticas para poder hacer la clasificación multilingüe de las redes sociales, identificar cuáles son hombres, cuáles son mujeres, cuáles son de un grupo, etcétera. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos, bueno, aquí estamos, bueno, el objetivo es al final de cuentas identificar género, edad y personalidad, rasgos de personalidad. Entonces, en este sentido, bueno, estoy presentando una primera parte que es del corpus de entrenamiento, en el cual ya llegamos al modelo, y lo que estamos utilizando es normalización dinámica, dependiendo del contexto, que nos permite abarcar más características, incluyendo los emoticonos, los hashtags, etcétera. Entonces, bueno, aquí están los enegramas de caracteres, normalizados y los enegramas de las etiquetas de partes de la oración. Entonces, gracias a esto, nosotros primeramente utilizamos los enegramas de caracteres y los enegramas de partes de la oración o de las etiquetas gramaticales. Les digo, aplicamos esta parte de la normalización dinámica para entender el contexto, y de esta manera nosotros lo que tenemos es, pudimos identificar los emoticonos, pudimos bueno, identificar las ligas hacia URLs, los hashtags, etcétera. Y bueno, el corpus que utilizamos prácticamente fue, por un lado, la cuestión del CLEF, en la que participamos, que aquí el CLEF realmente estábamos hablando de cuatro idiomas: español, inglés, alemán y holandés. En la tarea de perfilado de autor, y por otro lado un corpus del cual hemos tenido acceso, que es el corpus de la Ciudad de México en el tiempo, donde prácticamente es un corpus en Facebook donde se van presentando imágenes en el tiempo y van haciendo comentarios. Entonces realmente nosotros tenemos los 5.979 comentarios de esa página, y que fue las que analizamos. ¿Ok? Evidentemente estamos suponiendo, dado que es un corpus de historia, de fotografías antiguas sobre la Ciudad de México, que la gente que va a entrar, bueno, pues no tendría por qué estar mintiendo sobre su perfil, ¿no? Bien. Al final de cuentas, sí pudimos extraer entonces los emoticonos, usos de mayúsculas, signos de puntuación, etcétera. Con los enegramas de las etiquetas de partes de la oración pudimos encontrar prácticamente los subconjuntos más representativos de bigramas y trigramas de partes de la oración. Y algo interesante, en el caso del CLEF, aquí estamos nosotros, González Gallardo, que es un alumno que actualmente está haciendo su doctorado en Aviñón. Quedamos en un segundo lugar, lo cual fue un resultado bastante bueno, y la diferencia realmente fue mínima. Sin embargo, una de las ventajas, que esto ya no se evaluó, que nuestro sistema era mucho más rápido que el caso del primero. Entonces, si bien quedamos en un segundo lugar, ya por la cuestión de tiempo, pues realmente nos dio un plus, ¿no? Otro proyecto que está muy relacionado al anterior, es prácticamente es el mismo, usando caracteres, posenegramas y normalización dinámica. Entonces, esto se presentó en una conferencia de descubrimiento de conocimiento y recuperación de información. Entonces, de igual manera hacemos la normalización de texto y el etiquetado de partes de la oración, para poder hacer nuestra identificación de perfilado. Prácticamente lo que nosotros en la normalización lo que hicimos fue los hashtags y los URLs, simplemente los pusimos como hashtag o como URL sin mayor detalle, a fin de poder, porque no nos interesaba tanto
justamente cuál era el hashtag, sino saber que había un hashtag. Y para las etiquetas post o partes de la oración, bueno, pues usamos un etiquetado automático que existe, que es el de Freelink, y bueno, con eso identificamos la secuencia de las partes de la oración. Igual utilizamos el mismo corpus, entonces no hay mucho más que decir. Nada más que en el caso del CLEF, bueno, eso no lo dije, es sobre Twitter, en tanto el otro es sobre Facebook. Y bueno, al final de cuentas nuestros resultados fueron muy positivos. Llegamos a superar el 95%, sin embargo, todo dependía de la cantidad de la muestra. Y entonces cuando se tienen pocas muestras, evidentemente, pues los resultados son mucho menores. Y bueno, pues lo cual quiere decir que entre más datos se tienen, pues es más fácil de alguna manera predecir quién es el que está o las características de cada uno de los autores eh, para cada una de las lenguas, etcétera. Otro proyecto en el que estamos trabajando es que se presentó en esta conferencia del ACL, de la Asociación de Lingüística Computacional en Australia. Fue un corpus de WhatsApp, de los textos en WhatsApp, de WhatsApp que hay entre los estudiantes universitarios. Prácticamente lo que nosotros usamos fue a la universidad como conejillo de indias. Estamos trabajando en la universidad y pues es más fácil tener los datos aquí. Y entonces prácticamente estamos tratando de abarcar todas las facultades y pues podría decir que más o menos hemos llegado al 1% de la población de las facultades. Lógicamente se le ha tenido que pedir permiso a cada una de las personas porque no solamente a las personas que nos están proporcionando y asegurarse que esta persona a su vez pida autorización con quienes está chateando. Entonces, este es un corpus que trabajamos el año pasado. Actualmente estamos trabajando en la ampliación de este corpus. Y bueno, pues con esto se les ha pedido información sobre su perfil, o sea, su edad, sus estudios y algunas otras cosas que ya ni para qué les menciono, pero son datos que son relevantes para el estudio. Y bueno, pues lo que estamos es analizando simplemente las características y identificando las distintas clases que estamos comparando. A lo mejor alguno de ustedes ya compartió, o sea, porque aquí hemos mandado pues a nuestro grupo a buscar a distintos estudiantes, en fin. Y bueno, pues algo que nos interesa en este estudio que todavía estamos analizando, o sea, estamos en la parte de la recopilación, son las expresiones que están dando entre paréntesis, los rasgos de oralidad, los cambios de código, etcétera. Entonces, hay mucho estudio que estamos haciendo al respecto y bueno, pues seguimos en ello. El otro proyecto en el que hemos trabajado es en el CLEF 2015, que es la clasificación de tweets usando las etiquetas de partes de la oración y de igual mismo con enegramas. Entonces, este es un ejemplo de lo que se hace en el CLEF. Realmente estamos hablando de 4 lenguas, en este caso en lugar de alemán fue italiano, pero igual tenemos el holandés. Y como ustedes pueden ver, las muestras pues están equilibradas en todos los casos, o sea, 50% en cada uno de ellos, o sea, lo cual quiere decir que es una gran oportunidad trabajar en este tipo de competencias porque los corpus ya están evaluados, ya están, son un gold estándar justamente para poder hacer este tipo de estudios. Lo que interesa es conocer género, edad y otra vez la personalidad. Entonces, prácticamente lo que nosotros usamos fue la parte de los
enegramas y enegramas de partes de la oración. Entonces, con esto nosotros llegamos a determinar los rasgos de personalidad. Si ustedes se dan cuenta, los valores son bajos en general, ajá, en cuanto a los rasgos de personalidad, o sea, están hablando de un 20%. Sin embargo, es muy difícil identificar estos rasgos de personalidad. En cuanto a género, realmente tuvimos muy buenos resultados, como pueden ver. Y el global, que ya es considerando todo, pues estamos hablando de un 83%, o sea que son resultados bastante buenos. Otro estudio completamente diferente es este de analizar los rasgos discursivos específicos que se dan en dominios especializados. Esto se presentó en RITEM, que es la Red Iberoamericana de Terminología. Entonces, aquí prácticamente lo que hicimos fue analizar los resúmenes de artículos médicos y resúmenes de artículos sobre terminología. Ok, son dos campos de especialidad muy diferentes, y de igual manera, pues eso implica la personalidad o implica un perfil de cada uno de ellos. Entonces, en este caso teníamos 20 resúmenes de artículos médicos, 13 resúmenes de artículos sobre terminología. No es mucho, pero realmente es suficiente, porque lo que nos interesa es analizar el discurso que hay en cada uno de estos textos. Lo cual ya es mucho más complicado que nada más medir enegramas, etcétera. Entonces, por un lado, una evaluación cuantitativa en cuanto al tamaño de los textos está en que los textos de los resúmenes médicos son mucho más largos que los textos en terminología. Y de hecho esto lo podemos ver en los textos médicos. Muchas veces hasta ya tienen subcapítulo el resumen, o sea, tienen índices el resumen que dice objetivos, metodología, resultados, conclusiones, y a veces hay que poner todo por separado, que eso no es algo a lo que estamos acostumbrados en general los que no trabajamos con medicina. Pero por otro lado, en cuanto a la parte del análisis discursivo, aquí se utilizó una metodología que se permite hacer automática, pero todavía no estamos en esa parte de hacer el análisis automático. Es la Rhetorical Structure Theory. Y entonces con esta nosotros tenemos varios tipos de unidades discursivas en el texto, entre cada uno de los segmentos del texto, distintos tipos de relaciones discursivas entre las distintas unidades. Y entonces nosotros pudimos encontrar que, bueno, pues sí hay diferencias significativas, por ejemplo, entre el corpus médico y el corpus de terminología. En tanto elaboración, por ejemplo, una relación de elaboración entre una y otra es lo mismo, pero sin embargo los médicos están más acostumbrados a mostrar series de listas, a presentar interpretación de resultados, a analizar resultados, a hablar el medio en el que se contextualiza, etcétera. En fin, este es un panorama simplemente sobre lo que se está haciendo. Como les digo, realmente lo que nos interesa es conocer quién está, o sea, cuál es el perfil de la gente que está escribiendo, el perfil social, el perfil según el tipo de estudio, etcétera. Y bueno, realmente seguimos trabajando en todo eso. Estamos siempre bienvenidos a distintas propuestas, y bueno, el que quiera en algún momento participar en todos estos proyectos, bueno, pues ahí está mi correo electrónico, donde estamos aquí enfrente en la Torre de Ingeniería, en el basamento, en el grupo de Ingeniería Lingüística, y bueno, pues estamos abiertos a distintos proyectos y a seguir ampliando nuestros estudios sobre el perfilado de autor. Muchas gracias. Seguro tendremos muchas preguntas.
A ver, allá atrás. Yo tengo una, pero la dejo para el final. Adelante, adelante. Ah, Bueno, mi duda es, por ejemplo, cuando haces, bueno, mencionabas que cuando hacen el perfilado, ¿cómo distinguen que, bueno, supongamos que es un grupo alto, bueno, un grupo grande, supongamos que alguien se introduce dentro de ese grupo, ¿cómo difieres o cómo identificas que un usuario se está haciendo pasar para extraer información o en este caso, no lo sé, obtener información de las personas que están dentro de, y cómo perfilarías, o sea, cuáles son los perfiles que han identificado conforme a los datos que han hecho o los datos que han recopilado. Y la otra sería, por ejemplo, si han, bueno, no sé, supongamos que, no sé, se me figura de si un extraño quisiera hacer una conversación con grupos de niños, cómo también distinguen, o sea, también distinguen por la parte de cómo se expresa o cómo formula las oraciones o cuál es el proceso. bueno, muy interesante la pregunta. Realmente, y me disculpo, de alguna manera me concentré mucho en los trabajos que se están haciendo en el CLEF, donde aquí tenemos una gran cantidad de datos. Y como es una cuestión multilingüe, pues simplemente pues las técnicas que se tienen que utilizar son de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco más complicado en relación con lo que tú me estás preguntando. Sin embargo, una vez, o sea, que nosotros definimos cuáles son las características de cada clase, que ese es el objetivo al final de cuentas, encontrar las características que permiten delimitar una clase a otra, entonces lo que hace falta todavía es tratar de hacer programas donde, ok, en función de las distintas características que ya se tienen identificadas, para un usuario determinado saber en qué grupo pertenece. ¿Sí? Entonces, esto actualmente sí se está trabajando, sí se está haciendo, no les mencioné, pero trabajamos en algún momento con la Policía Federal, con la división cibernética, ajá, donde justamente una buena parte de, o sea, un departamento específico está orientado hacia redes sociales para identificación de pedófilos y de trata. Ajá. Entonces, justamente sí existe, o sea, sí hay ciertas características que te delatan. El chiste es conocer cuáles son las características. Entonces, cuando ya se tiene un listado, por ejemplo, de cuáles son las características que son particulares para los distintos géneros y los grupos etarios, y entonces de esa manera se puede saber, ok, bueno, si tú estás en entonces es probable, da una alerta, y entonces ante esa alerta es estudiar todas las demás, ¿sí? Todo tu texto. Eh, Actualmente se está haciendo prácticamente con un conocimiento humano. Eh, no hay programas actuales que lo hagan, pero justamente ese es el siguiente paso en el que debiéramos trabajar. Eh, entonces, de alguna manera lo que hace el CLEF es un poco eso, porque bueno, tenemos, recordemos, dos tipos de corpus. Entonces, en el corpus de entrenamiento normalmente es bastante grande, el corpus de prueba es pequeño y ahí sí ya no lo conocemos, y entonces pues se trata de ver si realmente llegamos a lo que queremos. Que es lo mismo, si nosotros ya tenemos un corpus, entonces ahora sí ya tenemos una serie de datos de la otra persona, y bueno, pues ver si coincide o no coincide con lo que está diciendo que es. No sé si contesté de alguna manera todo. ¿Sí? Más preguntas. A Yo ver. tenía una, Gerardo. Yo tengo mi página Facebook y seguramente si me aplicas tus algoritmos va a resultar que soy un viejo gruñón como de 70 años. ¿Qué podría yo hacer trampa en mi profile para hacerme ver 30 años más joven? ¿Qué palabras debería usar? ¿Qué me recomiendas? Mira, eso es interesante.
Algo que no hablé es lo que es la estilometría. Ajá. Y la estilometría mide el estilo de cada uno de los autores, de cada una de las personas. La estilometría se utiliza no solamente para atribución o para identificación de perfiles, sino para la atribución de autoría. ¿Quién es el autor determinado de un texto, por ejemplo? Y el estilo que nosotros tenemos prácticamente es nuestra huella digital. O sea, de hecho, nosotros le llamamos una huella digital porque es tanto como. Ajá. Entonces, por más que tú quieras cambiar, por más que un pedófilo, por decir algo, quiera cambiar y decir que habla como un niño, etcétera, siempre va a haber una característica que le va a resaltar. Ajá. Esas características son las que te van a delatar. Entonces, si tú quisieras cambiar a un habla de un joven muy alegre, muy contento, porque dices que gruñón y de 30 años, va a haber una serie de características que por más que quieras, te van a delatar. O sea que no hay Botox en las redes sociales. Esa es una de las ventajas, que en las redes sociales, al final de cuentas, y como en la red social estamos hablando de instantáneas, y dependiendo de cuál es nuestra red social, o sea, en WhatsApp es una instantánea, o sea, es como hablamos, es entrar a la parte oral. Entonces, se acerca mucho a la oralidad. De esta manera es difícil que te escondas, ¿sí? En Facebook es más probable, porque lo puedes tardar más en contestar y entonces puede ser más cauteloso, pero al final de cuentas va a acabar resultando que eres un viejo de gruñón o como lo calificas, Bueno, que yo no lo consideraría así, pero en fin. no hay futuro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, pues vamos a agradecerle nuevamente al doctor Sierra. Yo no sé cómo se quita esto.